Imaginemos por un momento el siguiente escenario. Pensemos en lo que significa ser el monarca absoluto del imperio más grande, rico y, bueno, el más temido sobre la faz de la Tierra. Básicamente tener el mundo a tus pies, ¿no? Exacto. O sea, un chasquido de dedos y caen cabezas. Una palabra tuya y se levantan ciudades enteras de la nada. Un poder sin ningún tipo de límite. Eso es. Y sin embargo, de un momento a otro, descubrir que estás completamente paralizado, inmovilizado, frente a la ejecución inminente del funcionario más leal y brillante de todo tu reino. Madre mía. Y todo esto simplemente porque, porque has firmado un trozo de papel que resulta ser una trampa burocrática perfecta. Es una paradoja fascinante. Y fíjate, esa es precisamente la médula del texto que tenemos sobre la mesa en nuestra inmersión de hoy. Una exploración que promete muchísimo. Ya lo creo, porque no vamos a hacer el típico repaso secuencial aburrido, sino que vamos a diseccionar una pregunta central, muy concreta. ¿Cómo se destruye legalmente a un oponente político que resulta ser completamente invulnerable a la corrupción? Esa es la gran pregunta. El documento que examinamos hoy, el capítulo 6 del libro de Daniel, según la traducción de la Biblia de las Américas, es considerado por muchísima gente como un relato puramente religioso. Claro, esa es la visión tradicional. Eso es. Pero si rascamos un poco la superficie, lo que encontramos es, digamos, uno de los manuales de maquinación política, de guerra sucia y de psicología del poder más antiguos y más sofisticados que existen. Es una hoja de ruta espectacular para nuestro análisis de hoy. Y bueno, antes de sumergirnos de lleno, yo creo que es imperativo establecer nuestras reglas del juego para quienes nos acompañan en este análisis a fondo. Me parece perfecto. Adelante. Nuestro objetivo es abordar este documento histórico, narrativo, con la frialdad de un cirujano. O sea, relataremos los eventos, las conspiraciones y los fenómenos descritos. Incluyendo las intervenciones catalogadas como milagrosas, claro. Exactamente. Todo eso tal y como lo presenta la fuente original. Es decir, vamos a operar dentro del universo y de las reglas de este texto. Lo analizamos como la joya documental que es. Así es, sin emitir juicios de valor, y esto es muy importante, ni tomar partido sobre su veracidad teológica o literal. Somos meros observadores imparciales de este tablero de ajedrez. Y es un encuadre absolutamente necesario, de verdad, porque para entender el nivel de la encerrona que se plantea en este documento, primero hay que comprender ese tablero de ajedrez geopolítico en el que nos sitúa la fuente. Ponnos un poco en contexto, por favor. A ver, estamos bajo el reinado de Darío, en pleno imperio medo-persa. Y gobernar un imperio de esa magnitud en la antigüedad, pues era una auténtica pesadilla logística. Me lo imagino. Sin internet, sin teléfonos móviles, tela. Imagínate, la solución administrativa de Darío es monumental. Él coge y divide su inmenso reino en 120 regiones. 120. Y pone al mando a 120 sátrapas. Hoy en día, claro, usamos la palabra sátrapa casi como un insulto, para referirnos a un tirano o un déspota. Sí, alguien que abusa de su poder. Exacto. Pero en aquel contexto histórico eran básicamente gobernadores regionales, eran recaudadores de impuestos y gestores administrativos. O sea, 120 altos cargos con acceso directo a los recursos de todo un imperio gigantesco. Menudo panorama para intentar controlar eso. Pues precisamente por eso el sistema no se acaba ahí. Para vigilar a esos 120 gobernadores, Darío establece una cúpula por encima. Una cúpula formada por 3 altos funcionarios. Una especie de junta de supervisores. Eso es. Y aquí es donde la fuente, la verdad, es muy transparente respecto a las motivaciones del Estado. No se crea este sistema para garantizar el bienestar de los ciudadanos o construir carreteras. ¿Qué va? El texto indica claramente que a estos sátrapas se les exigía rendir cuentas directamente a esos 3 funcionarios, cito textualmente, para que el reino fuera perjudicado. Ojo a esa frase. Para que el reino fuera perjudicado. Totalmente. Es una burocracia que está cimentada pura y exclusivamente en la paranoia estatal. Claro, en el miedo a perder el control. Se trata de evitar que los sátrapas desvíen fondos fiscales o que financien rebeliones locales con el dinero de los impuestos. Es un sistema hipervigilante donde la confianza, brilla por su ausencia. Y es justo ahí, en medio de esta maquinaria tan pesada y, como dices, tan paranoica, donde emerge la figura de Daniel. Así es. Él es uno de esos 3 altos funcionarios de la cúpula. Y el texto no se anda con rodeos. Dice que Daniel empezó a sobresalir por encima de todos porque poseía un, cito de nuevo,
Espíritu extraordinario. Un fuera de serie, vamos. Destaca tanto en su gestión, es tan sumamente eficiente, que el rey Darío se plantea la reestructuración definitiva de todo el gobierno, y piensa en ponerlo a él al mando de todo el reino. Por encima de todos los demás. Es decir, nombrarlo una especie de primer ministro absoluto, rindiendo cuentos solamente al monarca. Y claro, eso, en cualquier estructura de poder, ya sea antigua o en una multinacional moderna, es pulsar el botón nuclear de la envidia corporativa. El estallido está garantizado. De repente, los otros dos funcionarios y esa inmensa red de 120 sátrapas ven cómo el tablero se inclina en su contra. Alguien que tendría que ser un igual a ellos está a punto de convertirse en su jefe supremo. Y eso no lo iban a permitir. Ni hablar. El documento relata cómo, ante esta amenaza enorme a su status quo, toda la maquinaria estatal se pone en marcha para destruirlo. ¿Y empiezan a buscar cualquier motivo? Lo que sea. Lo que sea para acusarlo en lo referente a los asuntos del reino. Buscan negligencia, buscan corrupción, buscan cualquier error de cálculo en las cuentas. Vale, vamos a desglosar esto un momento para quienes nos escuchan. Si lo trasladamos al mundo corporativo actual, o no sé, a los pasillos de cualquier parlamento moderno hoy en día, lo que organizan es una investigación exhaustiva de la oposición. Un escrutinio total. Un trabajo de fontanería política brutal. Ponen a todo el aparato del Estado a levantar alfombras, a cuadrar cada factura, a buscar trapos sucios debajo de las piedras. Exactamente. Y aquí viene el choque monumental contra la realidad, porque la fuente dice literalmente que no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel. Es increíble. Es que es como intentar derribar un edificio gigante con explosivos y descubrir de repente que no tiene ni una sola grieta estructural donde meter la dinamita. La analogía de buscar trapos sucios encaja perfectamente. Pero yo me atrevería a decir que el nivel de perversidad aquí es mucho mayor. Fíjate. ¿Por qué lo dices? Porque en la política moderna, normalmente se busca un escándalo ético o económico para hundir a un rival. Y si lo encuentras, se acabó su carrera. Claro, lo habitual. El problema de esta élite medo-persa es que se topan de frente con un muro de ladrillos macizos de pura integridad administrativa. Y es aquí, fíjate, donde la narrativa nos regala una lección magistral sobre la naturaleza humana y el poder. Te escucho. En un sistema que está diseñado para la corrupción, la mordida y el beneficio propio, la competencia y la honestidad de un solo individuo no se ven como una virtud. Son un peligro. Son una amenaza existencial para todo el sistema. Al darse cuenta de que en el terreno del mérito y de la legalidad Daniel es totalmente invulnerable, pues deciden cambiar de estrategia. Tienen que cambiar las reglas del juego. Exacto. Concluyen, y la fuente lo dice así, no encontraremos ningún motivo de acusación a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. O lo que es lo mismo, la weaponización, o digamos armamentización, de la virtud. ¡Qué buena forma de llamarlo! O sea, si no podemos atrapar a nuestro rival rompiendo nuestras reglas porque es demasiado honrado, la única jugada posible es crear una norma completamente nueva. A medida. Diseñada milimétricamente a medida, sabiendo de antemano que su propia integridad personal e inquebrantable le obligará a romper esa nueva regla. Es de traca. Es brillante y a la vez absolutamente maquiavélico. Totalmente. Y así entramos de lleno en la fase de la trampa legal. La fuente nos describe una escena coral que debió ser impresionante. Nos dice que estos conspiradores van de común acuerdo al rey. Todos a una. Podemos imaginar la presión psicológica en esa sala. Tener a todo el gabinete de gobierno, a la plana mayor de funcionarios, prefectos y a los sátrapas presentándose en bloque de golpe ante el monarca. Es una emboscada en toda regla. Generan una falsa ilusión de consenso absoluto, como diciendo, todos pensamos igual, Majestad. Le proponen a Darío un edicto temporal. Solo por un tiempo, para que no suene tan grave. Solo de 30 días, pero con una condición muy específica y letal. Cualquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre que no sea el rey Darío, será echado de cabeza al foso de los leones. Y se lo ponen en bandeja de plata apelando a lo más básico, que es su ego. O sea, vas a ser el centro absoluto del universo durante un mes. Pero, y aquí está el truco, no se limitan a pedirle que lo promulgue verbalmente en un discurso. No, dejan todo atado. Y aquí está la clave técnica del asunto. Le exigen que firme el documento amparándose en la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada.
El candado perfecto. Darío, aparentemente cegado por la adulación de toda esta gente, o quizás por la supuesta utilidad política de consolidar todo el poder en su figura durante un mes, va y plasma su firma en el papel. Cae de lleno. Y aquí es donde la mecánica del poder antiguo a mí me vuela la cabeza, sinceramente. Porque, a ver, ¿por qué demonios un rey absoluto, que puede hacer lo que le dé la gana, aceptaría firmar algo que le quita su propia libertad de maniobra en el futuro? Bueno, esa es la pregunta del millón. Y es normal que nos choque. Para la mentalidad contemporánea, tener el poder absoluto significa eso, hacer lo que uno quiera en el momento que quiera y cambiar de opinión si le apetece. Claro, deshacer lo hecho. Pero en el antiguo Oriente Próximo, el poder funcionaba bajo un andamiaje mental muy distinto. La palabra de un rey no era simplemente una ley humana más. Era algo superior. Se consideraba un decreto prácticamente divino. Entonces, si un monarca podía revocar su propia ley al día siguiente porque se había equivocado, implícitamente estaba admitiendo un error. Claro, y un dios no se equivoca. Exacto. Y si comete errores, esa ilusión de su infalibilidad divina, esa propaganda estatal, se hace añicos delante de todos sus súbditos. Pierde toda su autoridad moral. Así que, para mantener esa fachada inquebrantable de autoridad perfecta, crearon el concepto de la ley irrevocable. Fíjate que los sátrapas en realidad no le ofrecieron a Darío más poder del que ya tenía. Le vendieron humo. Utilizaron la propia arquitectura de su autoridad, ese orgullo institucional, para tenderle una trampa mortal. Es una reflexión que da escalofríos, la verdad, porque al firmar una ley supuestamente irrevocable, el gobernante en realidad se está castrando políticamente a sí mismo. Sin darse cuenta. Despoja a su propia figura de la capacidad de clemencia, de la capacidad de rectificación, y le entrega ese poder absoluto, totalmente a ciegas, a un sistema legal inanimado. Un monstruo de papel. O sea, el verdadero poder absoluto resulta ser una grandísima ilusión en el preciso momento en que se codifica y se firma con tinta. Totalmente de acuerdo. Darío acaba de fabricar con sus propias manos la jaula en la que él mismo se va a quedar encerrado. Vaya ironía. Y mientras esa tinta se seca en el pergamino y el edicto entra en vigor, la atención narrativa del documento gira hacia Daniel. ¿Qué hace él? El texto detalla que, al enterarse de que el documento había sido firmado de forma oficial, Daniel coge y se va a su casa. Y la fuente especifica un detalle arquitectónico que lo cambia absolutamente todo. Cuéntanos. Nos dice que, en su aposento superior, Daniel tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y allí, sabiendo perfectamente lo que acaba de ocurrir en Palacio y las consecuencias penales que tiene, continúa arrodillándose, A la vista de todos. orando y dando gracias a su Dios 3 veces al día, exactamente como solía hacer antes del edicto. A ver, resulta fascinante analizar las opciones reales que tenía Daniel en ese instante crítico. Porque estamos hablando de un estado policial temporal que además dura solo 30 días. Es un mes. Solo un mes. Podría haber disimulado. Perfectamente. O sea, podría haber bajado las persianas, literalmente. Cerrar las ventanas de madera y ya está. Podría haber rezado en el sótano de su casa en silencio absoluto y habría mantenido su altísimo puesto de gobierno y, bueno, su vida. Nadie se habría enterado. Pero esas ventanas abiertas no son un despiste o un descuido. Es una negativa radical, muy consciente y totalmente pública, a ceder ni un solo milímetro de su fuero interno al Estado. Es un pulso, un choque de jurisdicciones en toda regla. Fíjate que Daniel no organiza las masas en la calle, ni toma las armas para iniciar una revolución. ¿No es violento? Para nada. Pero mantener su rutina de forma visible es una forma de decirle al imperio en su cara: vosotros gobernáis las carreteras, la economía y los impuestos. Pero hasta ahí llegáis. Exacto. Pero no tenéis ninguna autoridad sobre mi conciencia. Es una de las ilustraciones más puras, diría yo, de desobediencia civil pacífica de la historia antigua. Aunque con un precio altísimo. Pero con una intencionalidad que él sabe que es letal para su propia supervivencia física. Y como era de esperar, en una maquinaria tan paranoica y vigilante, pues la red de espionaje del Estado estaba lista para saltar en el minuto 1. Estaban al acecho, claro. Lo encuentran orando y corren a Palacio a tirar de la manta. Pero la forma en que ejecutan esta jugada final frente al rey a mí me parece que es para estudiarla en cualquier facultad de ciencias políticas moderna. Es de manual. Primero atrapan a Darío con sus propias palabras antes de decirle de qué va el tema. Le preguntan: Majestad, ¿no había firmado un mandato irrevocable sobre este asunto? Le obligan a reafirmarse. El monarca, claro, atrapado por su orgullo institucional y rodeado de todos, lo confirma solemnemente. Y solo en ese momento, cuando el cepo legal está completamente cerrado, sueltan el nombre de la víctima.
Ahí dan el golpe. Y ojo a esto, no le dicen al rey, oye, tu mejor funcionario, tu mano derecha, te ha desobedecido. Le dicen, cito, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso a ti ni al mandato. Es un detalle sutil en las palabras, pero devastador a nivel psicológico. Es tremendo. Al llamarlo uno de los deportadores de Judá, le están arrebatando de un plumazo todo su historial de servicio leal. Le quitan todos sus méritos y su rango de alto funcionario de la cúpula. Le borran el currículum. Lo reducen únicamente a su origen étnico y a su estatus legal de extranjero asimilado. Es, para quienes nos escuchan, una táctica clásica de deshumanización. Totalmente. Si logras que el líder lo vea no como a un igual o a un hombre de estado indispensable, sino como a un elemento externo y marginal del imperio, firmar su ejecución es psicológicamente muchísimo más sencillo. Pero, y aquí la historia da una sorpresa, la reacción de Darío nos demuestra que esa táctica con él, pues no funciona. No, porque lo apreciaba. Rompe el molde de lo que esperaríamos de un tirano caprichoso de la antigüedad. Al escuchar la acusación, la fuente relata que el rey literalmente se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. Le dolió de verdad. De hecho, el texto especifica que el monarca estuvo hasta la puesta del sol devanándose los sesos, dando vueltas por palacio, intentando buscar recovecos legales, alguna laguna jurídica, alguna manera de salvarle la vida. Lo cual subraya la terrible ironía de la posición de este hombre. O sea, es el hombre que puede movilizar ejércitos enteros cruzando continentes enteros, si quiere, El amo del mundo conocido. pero está completamente inmovilizado por un tecnicismo burocrático de su propia creación. Vaya tela. La ley que firmó es una máquina perfecta, pero carece de botón de apagado. Al atardecer, los conspiradores vuelven en bloque, otra vez todos juntos, y lo ponen contra las cuerdas. Le meten presión. Le recuerdan casi con insolencia la inflexibilidad del sistema medo-persa. Majestad, ningún mandato puede ser revocado. Es que le están cerrando la puerta en la cara a su propio soberano. Una osadía tremenda. Así que, sin más opciones legales, Darío capitula. Se rinde. Traen a Daniel y lo arrojan al foso de los leones. El momento crítico. Y justo en el borde del precipicio, antes de la ejecución, ocurre algo insólito. El gobernante más poderoso del mundo se acerca y le dice al hombre condenado a muerte una frase increíble. Fíjate en la frase. Tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Es una confesión de bancarrota política y moral abrumadora por parte del líder. Totalmente. El Estado, en ese preciso instante, ha colapsado como protector del ciudadano justo. No sirve de nada su poder. Darío está reconociendo abiertamente que sus leyes, que todo su poder militar y su propia corona son inútiles para salvar a un solo hombre inocente. Es una derrota monumental. Luego el relato añade un último clavo legal a toda esta pesadilla. Traen una piedra enorme, cubren la boca del foso por arriba y el rey la sella personalmente con su anillo y con los anillos de sus nobles. Para evitar manipulaciones. El texto justifica este acto oficial diciendo que es, cito, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado. Es la consumación física y jurídica del destino de Daniel. Pero a partir de que cae esa piedra y se hace el silencio, la fuente construye un paralelismo psicológico que, sinceramente, es una auténtica obra maestra narrativa. Es casi de película. O sea, nos divide el escenario en dos durante toda la noche. Por abajo, en las profundidades de ese foso, en la más absoluta oscuridad y rodeado de bestias carnívoras, está Daniel. En el corredor de la muerte. Y por arriba, en la seguridad de un palacio inexpugnable, en la cama más cómoda y rodeado de lujo, está el rey Darío. Y el contraste de lo que experimentan cada uno en esas horas es total y absoluto. La fuente detalla que Darío se retira a su palacio en un estado de shock evidente. Destrozado. Pasa la noche entera en ayuno riguroso, rechaza que le lleven entretenimientos o músicos para distraerse y el sueño huye de él por completo. O sea, un insomnio absoluto. Sí, sufre de un insomnio atroz, devorado literalmente por la culpa y la impotencia. Es que el giro de la historia es espectacular si nos paramos a pensarlo. El hombre que acaba de ser arrojado a un pelotón de fusilamiento biológico sobrevive la noche, al parecer con tranquilidad, En paz consigo mismo. mientras que el hombre que tiene el control de la economía y la vida de todo el imperio vive un auténtico infierno mental en su propia habitación. Una tortura.
Nos plantea a quienes nos escuchan una cuestión potentísima sobre quién es el que realmente está prisionero esa noche. Es una gran pregunta. Porque las verdaderas prisiones a veces no tienen rejas de hierro ni barrotes. Están hechas de cargos de conciencia y de firmas oficiales en documentos que no se pueden borrar. La tensión acumulada a lo largo de esa noche se rompe por fin con los primeros rayos de luz de la mañana. El texto indica que el rey no manda a un emisario para comprobar el foso. Va él mismo. Se levanta al rayar el alba, a la primera luz, y corre personalmente y a toda prisa hacia allí. Se acerca al borde y grita con una, cito textualmente, voz angustiada, ¡Qué imagen! preguntando desesperadamente si el Dios de Daniel ha sido capaz de librarlo de los leones. Pensemos por un segundo en el silencio sepulcral de esa mañana fría, interrumpido por la voz desesperada del rey retumbando en la piedra. Y la respuesta firme que emerge desde la oscuridad de ese pozo. Oh rey, vive para siempre. Se le tuvo que parar el corazón al rey. Daniel sobrevive y su explicación desde abajo es clave para entender la obra. Afirma que su Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. Pero, y aquí está el meollo, fundamenta esto en un veredicto puramente judicial. Un detalle importantísimo. Dice que fue hallado inocente ante su Dios, y luego añade algo crucial dirigido al rey. Y cito, «Tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno». Fíjate, es una declaración de principios brillante. Insuperable. Daniel mantiene su inocencia civil e institucional hasta el último segundo. No agacha la cabeza. Le está recordando al rey y al mundo que negarse a cumplir una ley injusta, una trampa fabricada ad hoc, no es un acto de sedición, no es un crimen contra la corona que merezca la muerte. Es lealtad a la verdad. Exacto. Es una defensa de la integridad personal que incluso las esferas superiores de la justicia reconocen como algo válido. Bueno, el rey, desbordado por una inmensa alegría y un alivio monumental, ordena sacarlo inmediatamente de ese foso de piedra. Y el documento se asegura de remarcar que no se encontró en su cuerpo ni el más mínimo rasguño. Salió intacto. Pero, y aquí el relato da un giro brusco que puede provocar un buen latigazo cervical a una audiencia moderna. El alivio inmenso del monarca muta, en cuestión de segundos, en una justicia implacable y absolutamente fría. Así es. Y es un choque frontal, brutal, contra la realidad del antiguo Oriente Próximo. Cambia el tono por completo. Darío da la orden y la inmensa maquinaria estatal se vuelve ahora contra los conspiradores que montaron la trampa. Traen a los altos cargos que habían orquestado la falsa acusación y los arrojan sin piedad al foso. El cazador cazado. Pero la fuente no se detiene ahí, por desgracia. Detalla explícitamente que arrojan también a sus hijos y a sus mujeres. Eso es durísimo. Y la descripción del final es tan gráfica como perturbadora, la verdad. Señala que antes de que las familias siquiera tocaran el fondo del foso, cayendo, los leones ya los habían interceptado en el aire y triturado todos sus huesos. Es tremendo. Hay algo profundamente desconcertante en observar cómo un monarca pasa de sufrir esa angustia moral profunda por la vida de un inocente a ordenar la aniquilación sangrienta de docenas de familias enteras en un abrir y cerrar de ojos. Es un contraste salvaje. Parece una disonancia cognitiva terrible. Para nuestra mentalidad moderna, que está basada en la responsabilidad individual frente a la ley, sin duda lo es, nos parece una locura. Sí, un castigo desproporcionado. Pero claro, en el código moral y legal de la Edad de Hierro, la justicia no era individual, era corporativa. El clan familiar. La familia entera era vista como una sola entidad legal y espiritual, inseparable de sangre y de culpa. Desde la óptica fría del Estado antiguo, la traición es básicamente un virus. Una infección. Si tú eliminas al conspirador principal, pero dejas vivos a sus hijos, el Estado asume que estás garantizando tener asesinos buscando venganza contra el rey dentro de 15 años. Claro, cortan por lo sano, de la manera más cruel. Lo que hace Darío no es un ataque de ira ciega o de locura momentánea. Está aplicando la lógica gélida, preventiva y brutal del mantenimiento del poder imperial. Asegurar el trono. Es erradicar la amenaza de raíz, sin importar el coste humano. Nos demuestra de forma bastante cruda que aunque Daniel se libró de las fauces del sistema por su fe, la naturaleza brutal e implacable del imperio no cambió en absoluto aquella mañana. Simplemente redireccionó toda su violencia institucional. Exactamente. El imperio sigue siendo el imperio. Y esto nos lleva directamente al epílogo político de esta gran crisis burocrática. El rey Darío, para cerrar el asunto, redacta un nuevo decreto oficial, pero esta vez con un alcance universal.
para todo el mundo. Escribe según la fuente a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en sus inmensos dominios, y ordena oficialmente que se tema y se respete al Dios de Daniel, reconociendo institucionalmente su reino como indestructible y eterno. Fíjate, es un desenlace de una ironía colosal. Es que es poético y todo. La misma firma real de ese rey, que hace apenas 30 días había proscrito bajo pena de muerte la más mínima devoción a esa deidad, ahora se utiliza con el mismo nivel de autoridad para establecerla como objeto de reverencia suprema en todo el mundo conocido. Menudo giro de guión. El documento concluye mencionando que Daniel mantuvo intacta su influencia en la corte, prosperando no solo en el reinado de este Darío, sino, ojo, trascendiendo la caída misma de ese imperio. Sobrevivió hasta los cambios de régimen. Y continuando su labor de alto nivel bajo el mandato del siguiente imperio, con Ciro el persa. Si analizamos la estrategia original de esta élite burocrática envidiosa, su meta principal era usar todo el aparato del Estado para erradicar a Daniel. Hacerle desaparecer. Borrar su influencia y sus convicciones del mapa por completo. Y sin embargo, resulta que la pura inercia de su propia trampa legal provocó que el monarca, el hombre más poderoso, ejecutara la mayor y más expansiva campaña de promulgación de esas mismas creencias en toda la historia antigua del imperio. Un efecto rebote monumental. La conspiración fue el catalizador exacto, el motor, del triunfo absoluto de su oponente. A modo de síntesis de todo este análisis que hemos hecho, lo que la fuente nos ofrece es, digamos, una disección perfecta de las tensiones humanas que siguen vigentes. Sin duda. Podemos ver el peligro inmenso de una burocracia que se idolatra a sí misma por encima del bien común. El apego enfermizo a las normas. Vemos la ceguera del ego en los líderes de alto nivel y, sobre todo, la ferocidad destructiva de la envidia institucional. Esa guerra de despachos. Pero en el centro mismo de todo este huracán destaca brillando la resiliencia de la convicción personal frente a un mandato estatal ilegítimo. Es una exploración que, la verdad, deja muchísimas piezas interesantes sobre el tablero. Y para poner el punto final a nuestra inmersión de hoy, hay una reflexión que subyace a todo este texto y que, resulta inevitable plantearse. Cuéntanos, a ver. Cuando la cultura popular recuerda esta historia a lo largo de los siglos, la imagen mental que siempre domina es el del foso de los leones. Claro, la parte del peligro animal. Los colmillos afilados, los rugidos resonando en la oscuridad, la amenaza biológica de la muerte inminente. Es lo más visual, lo que impacta. Pero si miramos todos los hechos narrados con la frialdad forense que prometimos al principio, esos felinos en realidad no hicieron absolutamente nada contra Daniel. Estuvieron completamente inactivos. El verdadero depredador de esta historia, el monstruo más letal, implacable y totalmente carente de piedad en toda esta secuencia, no tenía garras de queratina. Para nada. Era un sistema de leyes rígidas, un laberinto asfixiante de papeleo irreversible, que fue manipulado minuciosamente por la envidia y los celos desde unos cuantos despachos perfumados. ¡Qué barbaridad! Es una forma brillante de verlo. Lo cual invita a una última reflexión muy real para quienes nos escuchan hoy. Si miramos las estructuras corporativas modernas, los sistemas judiciales actuales y las burocracias hipertrofiadas con las que lidiamos cada día, Que no son pocas. ¿cuántas veces las normativas ciegas, los tecnicismos burocráticos y los procesos irrevocables son, en la práctica del día a día, los auténticos fosos? Los fosos modernos. Fosos diseñados y excavados estratégicamente para devorar, para arruinar la vida a quienes tienen el atrevimiento de resultar incómodamente honestos o brillantes para el status quo del sistema. Es una pregunta que escuece, pero muy necesaria. Ahí queda la incógnita. Hasta nuestra próxima exploración.